¿Cómo he conseguido apalancarme en tantas ocasiones sin que me pudieran liquidar? Y esto incluso a pesar de que el precio se haya girado en mi contra algunas veces, lógicamente tarde o temprano volviendo a revertir yendo en la dirección que yo había anticipado. Pues la respuesta es sencilla. Yo no hago trading, ni me apalanco en el mercado de futuros. No tengo las llamadas margin calls, no tengo liquidaciones, porque uno de mis activos especulativos favoritos son los ETFs apalancados. Os compartiré los ETFs apalancados de Bitcoin por 2, en los que especulé el año pasado, los dos ETFs de XRP apalancados por 2 que compré hace semanas que estaba manteniendo. Así que, ¿por qué comprar ETFs apalancado en vez de las criptos que te interesan spot con apalancamiento en un exchange en el que te estén prestando dinero, dándote apalancamiento en el que puedas invertir en ello? Pues básicamente porque los ETFs apalancados son como los anabolizantes de los culturistas, es decir, son un multiplicador tanto para lo bueno como para lo malo. Te hacen ganar el doble o triple de músculo, en este caso el doble o triple de rentabilidad en tu Bitcoin o XRP o SP500 o Ethereum o lo que sea, pero si el precio baja, pues te hacen pillar un ataque al corazón cuando ves que estás perdiendo por 2 o por 3 veces más rápido lo que deberías estar perdiendo, ¿no? Creo que todos aquí entendemos el apalancamiento, pero lo que sorprende a la mayoría es que no te puedan liquidar gracias a hacerlo con los ETFs. Y es que muchas personas están acostumbradas a operar, o al menos conocen, los mercados de futuros o contratos perpetuos donde existen ciertos niveles claves de precio, en el sentido de que si el mercado se mueve en tu contra y alcanza esos niveles, se activa una liquidación y el exchange, la plataforma, el broker, se queda con el dinero que habías puesto como colateral. En cambio, con los ETFs apalancados esto no sucede. Pero lógicamente algún inconveniente deben tener, ¿no? Y para entender cómo potenciar lo bueno y minimizar lo malo, debemos empezar por el principio. Si no eres un novato total, simplemente puedes saltarte un par de minutos de este episodio, pero a mí me gusta explicar las cosas desde el principio, explicándolo a cómo se lo contaría yo a un niño de 5 años, porque así me demuestro a mí mismo que entiendo bien lo que estoy explicando. Se llama método Feynman. Vamos a ver muy rápidamente qué son los ETFs, qué implica que sean apalancados y sobre todo, mírate la descripción porque ahí te puedes hacer miembro de la alianza, donde no hay formaciones, no hay cursos, no te enseño a pescar, sino que te doy el pescado ya servido, ¿de acuerdo? Te hago análisis casi diarios y estoy compartiendo públicamente, bueno, públicamente no, con los miembros de la alianza, cuál es mi cartera, mis movimientos, lo que estoy siguiendo al día a día, al medio plazo y al corto plazo. No es por poner tus expectativas muy altas, pero 9 de cada 10 miembros renueva su suscripción a la alianza, así que considera hacerte miembro con el enlace que tienes en la descripción. Entonces, empezando por el principio, los ETFs son agrupaciones en el fondo de acciones o de criptos que cotizan como un solo valor. Es decir, es como si fueran un índice, pero en vez de comprar tú cada pedacito de fruta de ese activo para crear esa cesta, ese índice, e intentar replicarlo, comprar un ETF es comprar la cesta ya hecha. Si la cesta es demasiado grande o demasiado cara para que te la puedas permitir, pero sigues queriendo comprar la cesta ya hecha, aunque sea más pequeñita, porque no la quieres hacer tú, es cuando decides comprar ese ETF. O sea, compras un ETF para tener cestas pequeñitas y cuando tienes muchas es como tener una cesta grande y te has ahorrado tener que comprar fruta por fruta, ¿no? Si además este ETF es apalancado, significa que esencialmente le estás metiendo esteroides a lo que hay adentro de esa cesta. Es decir, que cuando compras un ETF apalancado estás haciendo que la dulzura, el valor de la fruta que hay dentro de estas cestas sea el doble. Eso sí, el doble, como decía, para lo bueno y para lo malo. Por ejemplo, si dentro de la cesta del ETF hay naranjas, el SP500, Bitcoin, XRP, Ethereum, y esas naranjas salen muy dulces, el precio sube, significa que las naranjas de tu cesta serán el doble de dulces. El precio subirá al doble porque tienes un ETF apalancado. Pero si esas naranjas se pudren, el precio baja, las de tu cesta, que es un ETF apalancado, se pudrirán el doble de rápido. El precio bajará el doble. O sea que los ETFs apalancados son una arma de doble filo, porque lo que haga tu activo, tu ETF apalancado lo multiplicará para lo bueno y para lo malo. Multiplicarás tanto tus ganancias como tus pérdidas, pero lo bueno es que en el ratio de riesgo-recompensa son perfectos para obtener ganancias increíbles con pérdidas no tan increíbles, lo cual es bueno. Y veremos algunos papers que además nos los confirman. Por ejemplo, un ETF del SP500 como el SPYU te da automáticamente un apalancamiento por 4 a lo que haga el SP500.
Si el SP500 sube hoy un 5%, tu ETF subirá en papel un 20%. Así que imagina haberlo comprado el 7 de abril, ¿no? Cuando fue el mínimo de los aranceles de todo ese drama, ese circo, ese teatro con Trump, justo cuando el mercado estaba ya saliendo del hoyo de los aranceles. Además, una ventaja es que el ETF apalancado es más barato que pedir dinero a tu broker o exchange con una cuenta con margen. Las comisiones de los ETFs apalancados son mucho más bajas, de menos de un 1% muchas veces. Además de que no hay necesidad de rebalancear automáticamente para mantener el margen a por 4 en este ejemplo, por ejemplo, ¿no? O sea que es interesante ver cómo la mayoría de mortales se sienten cómodos pidiendo prestado dinero en el banco, apalancándose cuando quieren comprar una casa, pero en cambio les parece arriesgado hacer lo mismo con instrumentos financieros que son mucho más líquidos y fáciles de manejar como un ETF. No tiene ningún tipo de sentido, porque en el fondo los ETFs apalancados te doblarán o triplicarán los retornos de un índice. Y como veremos en un momento en estos papers, veremos que pueden ser, si se usan con cabeza, una arma absolutamente increíble, minimizando las partes negativas y maximizando las positivas. Y lógicamente esto no es consejo de inversión. Nada de lo que digo en estos episodios es consejo de inversión. Son mi manera de compartir con vosotros lo que sé, lo que voy aprendiendo, lo que voy operando. Es como una especie de diario, tanto de conocimiento como de experiencias con los mercados. Y al contrario que otras formas de apalancamiento, como por ejemplo el mercado de perpetuos, los futuros, que es mucho más famoso, suculento, jugoso, ¿no? Porque crea muchos pantallazos de la gente en redes sociales diciendo lo que ha ganado, pocos comparten lo que han perdido. Yo creo que vemos el 90 y pico % en los mercados de futuros cuando la gente se hace un más 1000%, pero pocos comparten sus pérdidas, porque las pérdidas son muchísimo más dramáticas. Lo bueno es que con los ETFs apalancados no necesitas pedir dinero prestado a tu broker, sino que el ETF tiene apalancamiento implícito. ¿Qué significa esto? Pues que en los futuros de XRP o Bitcoin o cualquier activo en estos mercados puedes entrar a X precio, pero dependiendo del dinero que pidas prestado en el momento que el precio va un poco en contra tuya, quedas totalmente liquidado. Es decir, en estos futuros, en estos perpetuos, quedas fuera del mercado a la que el precio se va un poco en contra tuya. Y esto con los ETFs no pasa. Esto significa que el dinero que has puesto como colateral cuando estás invirtiendo en tu exchange, en tu broker y pides apalancamiento, dinero prestado, porque cuando pides dinero prestado la plataforma se quiere asegurar que no perderá pasta, lógicamente no te van a dar dinero por tu cara bonita, así que te hacen apartar dinero cuando estés apalancado. Y este colateral y el dinero con el que entraste se irán al garete, se irán a la mierda cuando el precio va en contra tuya. Y además hay muy poco margen, en el sentido que muchas veces cuanto más te apalancas, menos margen te puedes permitir. Por esto sí que es verdad que en el mercado de futuros tienes muchísima flexibilidad de invertir en cualquier momento del día con el apalancamiento que quieras, mientras que los ETFs estás limitado tanto a la oferta de los ETFs que haya, el apalancamiento que tengan implícito, pero también estás limitado a que tienes que operar exclusivamente cuando abra el mercado. Es decir, que con las criptos estamos acostumbrados a poder operar las 24 horas y aunque yo haga pocas operaciones, pasen semanas o incluso meses muchas veces que hago una operación, igualmente estoy limitado, tengo menos flexibilidad si lo hago con los ETFs apalancados. Lógicamente no tengo solo ETFs apalancados, es un porcentaje más bien pequeño, pero sin duda contundente de mi cartera. Entonces hay un problemita aquí, pero también hay estas cosas positivas que te protegen, que mientras que en el mercado de futuros te puedes hacer un por 500, tienes esa flexibilidad de pedir tanta cantidad de dinero apalancándote, y si el precio va a tu favor te hace rico, pero en cambio el precio para liquidarte y que se quede tu pasta tienes un margen súper bajito, es decir, que casi no tienes margen para que el precio vaya en contra ti. Si baja un porcentaje pequeñito ya te liquidan, ¿no? Es por eso que solo un 1% de traders gana dinero consistentemente. O sea, que sale más a cuenta ser ludópata. Hay 13 de cada 100 jugadores salen del casino ganando, mientras que 1 de cada 100 day traders bate al mercado con consistencia. Cuanto más apalancado estés, entonces con esta estadística que va en tu contra, más colateral tendrás que poner y a la vez menos te puedes permitir que el precio se mueva en tu contra antes de quedar totalmente liquidado. Es por esto que yo no me considero ni trader ni inversor, sino macroespeculador o especulador de ciclos. El medio plazo a mí me encaja mucho más y si también te encaja a ti, si te identificas con esto de ser especulador de ciclos, que hacer más bien pocas operaciones, pero no te quieres
comer un bear market y ser un hodler, pero a la vez tampoco quieres estar con el estrés constante de ser un day trader, ni inversor, ni day trader, entonces considera unirte a nuestra alianza de macroespeculadores con actualizaciones casi diarias, indicadores exclusivos y donde comparto mis movimientos de cartera a tiempo real. E igualmente vamos siguiendo al corto plazo para ver cuál es la dirección. La brújula nos está señalando que vamos en la dirección correcta en el océano y las olas en la dirección en la que vamos, ¿no? Así que lógicamente por ahí es donde voy compartiendo también mis compras y ventas de ETFs apalancados. No es algo muy común, pero claro, están limitados estos ETFs, ¿no? Es decir, mientras que en el mercado de futuros puedes elegir el apalancamiento de por 400 o 500, en mi broker tengo la oferta limitada de ETFs aprobados que existan, que normalmente son unas pocas criptos y máximo 1x2, o en algunos índices de máximo 1x4, ¿no? Si quieres invertir en el Nasdaq, hay el Nasdaq triple, el SP500 por 4, oro por 2, algunas materias primas por 2 o por 3, también hay shorts, ETFs en corto, digamos, apalancados además. Y en las referencias de este episodio que tienes en la descripción voy a poner el broker que yo utilizo, los ETFs en los que estoy invertido y todo esto. Pero aunque los ETFs tengan poca oferta, lo bueno es que no tienes precio de liquidación. Este es su máximo potencial, ideal para los activos de medio plazo que sabes que van a subir. Eso sí, si el activo se va abajo, tú te vas el doble de abajo. Quizás no estarás liquidado, pero si no has puesto un stop loss, podrías estar arrastrando ese activo, ese ETF, durante años, simplemente porque no te liquidan en el fondo, ¿no? Es por eso que para mí tiene mucho más sentido ser un especulador de medio plazo. Otro punto negativo son la mala prensa que tienen, lógicamente. Te pueden asustar muchísimo más. Si eres una persona muy susceptible a las malas noticias y vas con un ETF apalancado, imagínate, perderás mucho más, ¿no? Si acostumbras a perder dinero en tus operaciones, con los ETFs perderás el doble en el fondo. Si hacemos una búsqueda rápida por la web, ¿qué encontramos? Pues montones de titulares totalmente en contra de los ETFs apalancados, además de que todos los apalancamientos se ponen en el mismo saco como si cada apalancamiento fueran lo mismo. Se trata igual en los medios de un apalancamiento de por 2 que un por 10, cuando en realidad, como veremos según los estudios, poco tienen que ver. El argumento de todos estos titulares en contra negativos de los ETFs apalancados es por su volatilidad, pero si la volatilidad fuese realmente una comedora de ganancias, si fuese mala, entonces los fondos, los índices o cualquier acción o activo sin apalancamiento tampoco sería recomendable, ¿no? Simplemente porque son iguales de susceptibles a la volatilidad. Todo tiene volatilidad, poca o mucha. Si nos indexamos a un índice, como en el Nasdaq o el SP500, en teoría hay un mejor apalancamiento que otro si queremos utilizar un ETF, un tipo de apalancamiento que no tiene por qué ser el máximo de apalancamiento. Es decir, ¿es mejor un por 2 o un por 4? ¿Es mejor un por 4 que un por 2? Pues la respuesta sorprenderá y hay estudios que nos verifican cuál es la respuesta correcta. De hecho, hay una web interactiva que también os dejo las referencias de este episodio en la descripción, donde básicamente te calcula el mejor apalancamiento según su volatilidad y el activo en el que quieras invertir, ¿no? En un paper de Tony Copper crearon un modelo simulado que podemos aplicar para determinar el apalancamiento ideal para cualquier activo, usando una fórmula muy simple que se veía el ratio ideal de apalancamiento en proporción al ratio de retorno según la volatilidad esperada del activo. Se veía que demasiado poco apalancamiento falla en capitalizar los retornos positivos esperados del apalancamiento. Pero según este paper, con demasiado apalancamiento se convierte en demasiado arrastre de volatilidad. Y esto sucede porque incluyeron en esta demostración, en este backtesting, las recesiones cuando lo probaron. Después de muchos cálculos matemáticos y programas para probarlo, crearon un gráfico simulando los retornos de los últimos 135 años en el mercado, porque sí, la bolsa es tan antigua como esto y más incluso, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado entonces de este paper? Pues según este modelo para invertir en acciones americanas, el apalancamiento ideal era, estamos hablando específicamente que el paper era de acciones americanas, ¿vale? No hay por cripto, al menos ahora que haya visto yo, pero en ese caso específico el apalancamiento ideal no era ni por 4, no era ni sin apalancamiento, ni por 3, sino era por 2 en general. Pero lo que es muy importante determinar aquí es que esta simulación de 135 años incluía, como os decía, las recesiones económicas importantes, todos los bear markets. Pero ¿qué hay además de los otros índices? Porque claro, este paper fue en varios índices de la bolsa americana y no todos sacaron las mismas conclusiones. Sí que vieron
que tanto el Dow Jones a 80 años, el Nasdaq a 40 años y el Russell 2000 a 22 años concluyeron que sí, en esos casos específicos era mejor un por 2, pero el resultado con el S&P 500 fue distinto, porque concluyeron que en el caso del S&P 500 era mejor un apalancamiento por 3 antes que un por 2 en cuanto a capitalizar la volatilidad. La pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿sería posible usar el máximo de apalancamiento y que nos saliera un mejor resultado que estos papers? Porque claro, ellos siempre, en este caso, pues compraron, aguantaron contra viento y marea y ya está, pero ¿y si hiciéramos algo tan fácil que no necesitas muchos conocimientos de análisis técnico, simplemente usando unas medias móviles? ¿Y si creáramos algo tan simple como coger el máximo apalancamiento? En el caso de un S&P 500, creo que el ETF máximo de apalancamiento es por 4, pues aguantarlo, pero solo si la tendencia es alcista, pero vender cuando se confirme la tendencia bajista, ¿no? Y si aprendemos algo tan fácil como las medias móviles de Weinstein y simplemente cuando empiece una etapa 4, un mercado bajista, dejamos de estar invertidos. Y ya está. Eso creo que mejoraría muchísimo más las rentabilidades que estos estudios en los que simplemente aguantaron. Para mí no tiene demasiado sentido. Entonces, tenemos que listar también qué ofertas de ETFs apalancados hay. Y sé que muchos tendréis mucha curiosidad de saber cuáles he estado invertido yo o sigo invertido yo. Después de estar buscando en las profundidades de Internet, os comento que los mejores ETFs apalancados, y en un ratito vemos los que estoy invertido yo, pueden ser, por ejemplo, algunos que he operado que son bastante comunes, es el Nasdaq triple, que el ticker es TQQQ, es un apalancamiento por 3. El apalancamiento del S&P 500 es el SPIU, YU, es un apalancamiento por 4 y estos dos los operé yo hace, yo diría que un año y medio aproximadamente, pero los mantuve poquito, ¿vale? Y sea como sea, en esta parte creo que lo tendréis de una forma mucho más visual en las referencias de este episodio que tendréis listadas en la descripción, donde os pongo una lista en la que básicamente hay los ETFs apalancados más interesantes que seguro que os llaman la atención, como por ejemplo de los mercados emergentes multiplicado por 3, apalancamiento por 3, o el S&P 500 multiplicado por 4, el Nasdaq triple, también las FAN, ¿de acuerdo? Multiplicado por 3, o MicroStrategy, o Bitcoin multiplicado por 2, o oro multiplicado por 3. Ahora que comentaba recientemente como el oro a largo plazo, a medio plazo volvería a estar alcista, pues puede ser interesante, aunque sinceramente, ¿por qué yo no lo tengo y por qué no voy a invertir en ello a pesar de que lo quiera mantener a medio plazo y a pesar de que vea unos movimientos próximos del oro que van a ser alcistas? Pues porque incluso con un apalancamiento por 3, supongo que soy de una generación o he empezado ya, llevo ya 6 años teniendo que era maximalista Bitcoin, que tuve Bitcoin, que después me puse con las altcoins, después invertir en empresas americanas y finalmente, claro, estoy ya muy acostumbrado a lo que es la volatilidad de las criptos y el movimiento de un oro por 3 me parece incluso descafeinado, me parece poco. Pero está claro que en estos casos no tenemos que considerar exclusivamente lo que nos puede dar de retorno, sino también nuestra psicología. Habrá personas que se sienten súper cómodas manteniendo el oro y cuando su ETF por 3 les baje momentáneamente, hay un retroceso, aunque sea momentáneo, estarán muchísimo más tranquilas que si tuvieran ese ETF por Bitcoin, por ejemplo, multiplicado por 2. Por esto, esta lista que tenéis en la referencia creo que no es moco de pavo porque hay cada activo de cada persona que psicológicamente les encajará mejor. Porque pensad que los ETFs no solo son de índices o criptos, también hay por sectores como tal. Hay el índice de China multiplicado por 3, apalancado por 3, también tienes mineros de oro, también tienes de utilities, tecnología, semiconductores. En las referencias lo tenéis y estoy seguro que si preguntáis a ChatGPT, oye, tengo, yo qué sé, un broker X, ¿qué ETF de Bitcoin o de utilities o de semiconductores tienes para mí que sea apalancado? Estoy seguro que te puede responder bastante bien. Yo alguna pregunta que le he hecho al ChatGPT es de decir, mira, tengo 2 ETFs apalancados por 2 de XRP, dime cuáles tienen más liquidez y cuáles tienen unas comisiones más bajas. Esto también es interesante preguntárselo. Lo que nos sale es el siguiente punto, que es básicamente qué ETFs he operado yo o actualmente o en el pasado. Pues básicamente había estado en el Bitch con X, no con CH en inglés, ¿vale? Del Bitcoin por 2. También en el Nasdaq triple lo había tenido más bien poquito, pero lo había operado también el S&P 500 por 4, Ethereum por 2. También había estado en el Bitcoin en corto, apalancado por 2, y Ethereum en corto, apalancado por 2, que se llama ETHD.
Como os digo, tenéis en las notas del episodio. Los que he operado y que sabéis que mantengo recientemente son 2 ETFs apalancados por 2 de XRP, que los pillé justo en un mínimo perfecto y es de las operaciones que estoy más contento, que voy a mantener a varias semanas vistas, lógicamente al medio plazo, pero que pillé perfectas, como, o sea, comprar como un trader y vender como un operador de ciclos. Sin ser pesado, tenéis la lista, una pequeña tabla del apalancamiento, el ticker que estás operando, cómo se llama el ETF en las referencias de este episodio en la descripción. Y acordaros que puedes hacerte miembro de la alianza con el enlace que tienes en la descripción. Si eres trader o si eres un hodler o vas muy al largo plazo o muy al corto plazo, no te encajará, ¿vale? Realmente la alianza es más para personas macroespeculadoras que encajan con esta filosofía de especuladores de ciclos en los que mantenemos, en este caso, los ETFs apalancados y también nuestras posiciones en spot, aguantando posiciones más que un trader, pero menos que un inversor. Y como decía, no es que enseñe a pescar, no son cursos, no son formaciones, sino que es básicamente mis análisis y lo que hago yo. Es como dar el pescado servido, pero lógicamente no es consejo de inversión, simplemente compartir mis movimientos, mis análisis y lo que hago. Nos veremos dentro de la alianza, también en el próximo episodio de Mi Lado Macroespeculador.